Abuelo. Padre. Les voy a contar un cuento. Pongan mucha atención. Estaba viendo que está bonito. Había una vez un lejano lugar donde vivía un grupo de niños que iban a todos llegar los días luego, tenían que entonces, salir a trabajar para poder vivir. Cada uno de esos niños tenía que trabajar de diferentes formas. Unos de payasos, otros limpiaban vidrios o vendían chicles. Y también había los que simplemente estiraban la mano para pedir dinero. ¿Y vivían solos? Sí, sin sus papás. Eran niños pobres y olvidados que vivían solos, sin nadie que los cuidara o sí, es que protegiera. está en chino. La otra Los cosa llamaban es que si entró niños de la calle, a esos pequeños a la que escuela, alguna vez existieron y que hoy nosotros podemos son los ver niños de la protagonistas de casa. nuestro cuento. Y Ayúdanos a que los niños de la calle solo sean un cuento. Con tu donativo es posible. Ministerios de Amor. No sé qué tan buena sea. Cámara de la misma. Y a lo mejor eso nos ayudaría mucho. Ay. Entramos. No volteamos la cámara. Sí, buenas tardes. Estamos en esta tarde agradecidos porque estamos aquí con ustedes. Damos la más cordial bienvenida a todas aquellas mujeres que nos están siguiendo a través de este programa de Mujer Mujer. Yo soy Silvia Carvajal y en esta tarde ya queremos que usted se añada con nosotros y que recuerde que Dios tiene un propósito para la mujer, un propósito que desde antes de la fundación del mundo Él ya tenía listo y preparado para cada una de nosotros. Se habla tanto de lo que es la creación, la obra majestuosa de Dios en cuanto a la mujer, cuándo empezó, cuándo termina, y todo esto nos está llevando hacia una bendición muy grande. Este tiempo, este siglo en el que el destape de las mujeres ya no es algo por lo que estamos literalmente peleando, luchando, porque esto ya se hizo a partir del siglo XX. Hoy que estamos en este siglo XXI, en los inicios apenas, ya con la primera década terminada, estamos viendo cómo es necesario regresar a aquello que es literalmente las raíces de todo aquello que hemos vivido durante tantos años, siglos, sin saber qué era lo que Dios verdaderamente tenía para la mujer que había estado literalmente escondida, como yo les digo, como la muñeca fea, ¿verdad? Escondida tras los rincones, temerosa de que alguien la viera. Muchas de las mujeres de siglos pasados, grandes mujeres, porque hubo grandes, muy grandes mujeres, y ellas caminaban a la sombra de sus maridos, o a la sombra de papá, tal vez a la sombra de un hermano, y esto obviamente hacía que la mujer estuviera literalmente velada para la sociedad. Hace unas semanas apenas hablamos de lo que era la revelación, pues la mujer en este siglo está siendo como esa revelación que el Padre Eterno ha querido destapar en este siglo. Y bueno, queremos decir que, contrario a lo que podríamos pensar, que la mujer es un ser de segunda clase, que pudo haber sido como un apéndice que se adhirió a la creación, nos hemos dado cuenta que Dios tenía propósitos y planes para ella muy importantes. Quiero decirle que uno de los amores más parecidos al amor de Dios ha venido a ser precisamente el amor de una mujer, una madre por su hijo, una mujer que está dispuesta a dar la vida por aquello que ella dio a luz en su vientre. Alguien que creció dentro de ella y que se gestó en esos 9 meses que culminan con aquello que dice la gente en la tradición, ¿verdad? Da
a luz y da a luz un nuevo ser. Parece mentira, pero no puede ser una mujer un ser de segunda clase cuando Dios la escoge precisamente para multiplicar la humanidad, para dar a luz a nuevos seres, para dar vida, para hacer algo que Dios mismo hizo, precisamente el dar vida, el hacer aparecer a un hombre y a una mujer en medio de esa casa maravillosa que nos ha hecho este planeta llamado Tierra, en donde precisamente el hombre es formado del barro, de la tierra, de la Adamá en hebreo, ¿verdad? El Adamá es esa sustancia que Dios utiliza para formar al hombre. Y bueno, esa sustancia que es tan importante es lo que nos apega tanto a este planeta, ¿verdad? Que somos hechos precisamente de la misma sustancia que fue hecha la tierra. Pero también al término de la obra majestuosa de el artista más maravilloso que jamás nadie pudiera ver, que es las manos de Dios, que es Dios mismo en Yeshua, sabiendo que Él es la palabra y con esa voz maravillosa en cuanto en el cielo dice apenas el primer capítulo del Génesis, diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hablando de hombre, él precisamente habla, ¿verdad?, de hacer al hombre, dice varón y hembra, varón e isha, es que los formó. Así que es impresionante, aun cuando no había aparecido la mujer, ya en el corazón del Eterno, Isha existía. Ish, que quiere decir hombre, Isha, que quiere decir mujer, y porque Isha fue sacada de Ish, fíjese qué tremendo, cuando literalmente Ish pare a Isha, cuando hay una especie de cesárea, ¿verdad?, hecha por el Eterno a Adán, bueno, es sacada la mujer de ahí de dentro de el propio Adán, con una costilla, dice la Escritura en el Génesis 2:21, dice que el Eterno hace caer a Adán en un sueño profundo. Y durmiéndose, así como cuando en un quirófano una mujer es literalmente dormida, ¿verdad?, por lo que es una anestesia, por lo que es un bloqueo, cuántas cosas, ¿verdad?, que hoy se manejan y se usan. Bueno, pues precisamente es cuando Dios abre la piel de Adán para tomar una de sus costillas y cerrar su carne, dice la Escritura, además de sacar esa costilla, forma a lo que es la mujer. Es como un añadido también, porque es el hombre que literalmente es formado totalmente del barro de la tierra. La mujer viene como ya a ser procesada de esa costilla, de ese lugar tan especial, porque obviamente esta costilla es parte de lo que recubre o cubre o protege el corazón. Y así la mujer vemos que siempre está tratando de proteger. Esa es la parte maternal que el Eterno nos ha permitido vivir como mujeres. Una de las culminaciones, una de las formas de llegar a la victoria de una mujer es precisamente cuando ella ha parido a un pequeñito, en donde se da cuenta que toda su ternura es capaz de salir de ella,
todo, ¿verdad? Porque igual puede ser un pensamiento lleno del amor y la ternura para cubrir a ese pequeñito, una oración salida del corazón, unas manos que lo acarician, que tal vez lo bañen y le den de comer, unos pies que caminan con él cuando empieza a dar sus primeros pasos, y asimismo unos ojos que se enternecen o que se llenan de llanto cuando esa criatura es agredida o es lastimada. ¿Qué decir cuando un hijo es arrancado de una madre y que ella se vive en una añoranza tal por su hijo como la que seguramente el Padre tiene por nosotros? Cuando nos hemos alejado, cuando no nos damos la oportunidad de tener un tiempo de amor con Él. Y así la madre que sufre cuando no ve a su hijo, cuando éste se aleja, cuando éste se va. Así el corazón del Todopoderoso, el corazón del Eterno se enternece cuando sus hijos regresan, pero también las lágrimas de Dios que son tan especiales cuando sus hijos se van. Pero ¿qué tal cuando vemos esa parábola del hijo pródigo, donde Dios es capaz de abrir sus ojos, el Padre es capaz de abrir sus brazos, ¿verdad? Más bien sus brazos para recibir a aquel hijo que se fue, aquel hijo que se enlodó, aquel hijo que había renunciado a estar con él, aquel hijo que finalmente, aunque se llevó todo lo que la casa del Padre le podía haber dado como una herencia, finalmente lo deja evaporarse a través de sus malas decisiones, de sus malos momentos en los que literalmente empieza a perder una y otra de aquellas cosas maravillosas que el Padre le había legado como una herencia. Pero cuando regresa literalmente humillado, destruido, tal vez sintiéndose ese ser que ya no está dando más que lo que en un momento dado su propio corazón, ya no unido al del Padre, sino su corazón, sus deseos, sus instintos, ya sea carnales, ya sea de victoria, independencia, de aquello que ha sido como lo que se llama el libre albedrío, en decidir su propia vida sin tomar en cuenta la voluntad de su Padre, sin tomar en cuenta los consejos de aquel que le enseñó a dar tal vez los primeros pasos, en que unido a una madre seguramente ese hijo fue educado con la palabra del Eterno. Sin embargo, ¿cuántos más hijos hay hoy alejados del Padre porque se olvidaron de las enseñanzas de su madre, de la voluntad del Padre, y creyendo que quieren destruirles, es que empiezan a decidir por sí mismos y olvidándose de esos consejos y esas enseñanzas, se destruyen a sí mismos. Y como esa madre que a veces busca al hijo, no importa dónde, no importa cuánto tenga que sacrificar, pero ella va a darlo todo porque a sí misma ya se dio desde el momento en que nació su hijo, desde el momento en que lo estuvo engendrando, en que lo estuvo cuidando dentro de ella, en donde finalmente lo puede dar a luz. Asimismo, el Padre dio a luz un hombre, una mujer que habían nacido de su corazón, que habían sido formados en un sentimiento de amor para aquellos que cuidarían de la creación, para aquellos que se volverían como socios
del propio Padre, porque finalmente podemos ver cómo Dios le entrega la creación al hombre y a la mujer y cómo les dice: señoreen, señoreen sobre la tierra, sobre los animales, sobre los peces, sobre toda la obra que Dios había hecho y que se las entrega. Sin embargo, podemos ver que cuando hablamos de una ayuda idónea, muchas veces se piensa en que está abajo de aquel que necesita la ayuda. Y bueno, si nosotros pensamos de una manera servil, sí es cierto y es posible. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en una sirvienta que viene a ayudarnos a casa y que entonces la ponemos por debajo de nosotros porque, bueno, limpia y hace las labores a lo mejor que para muchos es servilismo, ¿verdad? Limpiar a veces hasta los zapatos de sus amos, ¿verdad? Los ven como reyes. Y entonces vemos que el siervo, literalmente, la sirvienta, la criada, ¿por qué no decirlo así? Está viéndose en una postura abajo de sus amos. Pero ¿qué decir de alguien como un médico, como un abogado, como un presidente, ¿verdad? Que está sirviendo el médico a su paciente, ¿le sirve? Le sirve literalmente y es una ayuda idónea porque le ayuda a quitar sus enfermedades. Y el abogado también le sirve y le ayuda a sacar adelante sus asuntos. Hoy en día hablamos del presidente, ¿verdad? El presidente, que es un siervo impresionante. Él está para servir a una nación, para servirte a ti, para servirme a mí. Y entonces ese siervo resulta que no parece, está por encima de nosotros. Así pasa a veces con la mujer. Hay veces que sí es cierto, como una ayuda idónea para su esposo, puede aparecer como alguien que está debajo de él, y él es el rey y el que manda y el que grita a veces en casa. Pero hay veces que también vemos que la mujer tiene la autoridad para tomarla y también indicar a veces al propio marido, de decirle: detente, por donde vas está mal el camino. Y me refiero, por ejemplo, cuando la mujer critica positivamente al marido, y esto es, por ejemplo, cuando empieza a tomar, ¿verdad?, una copa, dos, y entonces él empieza a caer en alcoholismo. Y entonces la mujer se vuelve su ayuda, quizás como un cuchillito de palo, dicen algunos, ¿verdad? Que no corta, pero cómo da lata. Pero ahí está la ayuda idónea diciéndole: no tomes, deja eso que te hace daño. Y se vuelve literalmente un caos. Pero ¿cuántas veces esa mujer logra que su marido deje el vino y que evita precisamente que el marido vaya por un camino en el que muchas veces ya no puede salir de él? Y cuántas veces esa mujer que le pareció latosa, lastimosa, que le pareció ahí que estaba metiéndose en sus cosas y que pide a veces: déjame en paz. Sin embargo, cuántas mujeres han logrado evitar con eso el que el marido cayera en una situación de alcoholismo. ¿Cuántas otras más, viendo que el marido está haciendo malos negocios, se atreven, ¿verdad?, a decirle: no lo hagas? Y le gritan tal vez. Y sí es cierto, la mujer ha sido criticada porque le viene y le grita al varón. Pero yo me pregunto, mujer, ¿cómo tú misma estás a veces criticando a otras mujeres que lo hacen? Cuando si tú vieras a alguien que viene un carro, un vehículo que va a atropellar a alguien muy querido tuyo, a tu propio marido, ¿no lo harías? ¿No le gritarías y le dirías: alto, para, viene un carro? Pues así mismo, como mujer, tú debieras decirle a tu marido: no importa que a veces levantas la voz porque es necesario. Y le dices: alto, marido, para.
porque te vas a morir, porque te vas a caer, porque te van a robar, porque cuántas cosas, ¿verdad? Que la mujer quisiera evitarle al hombre, como muchas veces como padres nosotros queremos evitarle a los hijos. Dios habla a la mujer y la mujer trata de oír su voz. Muchas pareciera que se burlaran de esto y dirían, ay, ¿cómo crees que vas a oír la voz de Dios? Mujer, como madres, a veces es más fácil que entendamos el sonido de la voz de Dios. Como esposas, a veces nos da miedo a enfrentarnos al gigante que muchas veces permitimos que entre en nuestro hogar a través de nuestro esposo. Dios hizo a la mujer de dentro del marido, de la parte más cercana a ese corazón. Yo recuerdo tanto, Henry, ¿verdad? Que, no recuerdo, Henry Murphy, ¿verdad? Que él decía, ¿por que Dios no hizo a la mujer de los pies del hombre para que la pisoteara? Dios tampoco hizo a la mujer de las manos del hombre para que la destruyera. Tampoco hizo a la mujer de los pensamientos o de la cabeza o del cerebro del hombre para que se pusiera sobre de él. ¿Sabe? Ayuda idónea en hebreo literalmente quiere decir ayuda enfrente de él. Cuando Dios habla de cómo formó a Isha, habla de que hizo una ayuda para estar frente a él. No atrás, no a un lado, no arriba, no por allá lejos, sino frente a él. Así que, varón, si tú me estás escuchando, cuando tú buscas una ayuda idónea, buscas a una mujer para que esté contigo. Claro, no sé qué pasa cuando se casan, no sé qué sucede, el papel a veces les hace daño, ¿verdad? Esa ley de los hombres donde se escribe que tú ya eres el esposo y ella la esposa. No sé qué le sucede muchas veces al varón. Recuerdo una mujer que su esposo la conquistó a base de besos, ¿verdad? ¿Cómo es que ese hombre que no hablaba te pudo conquistar? Y ella decía, a besos, así me enamoró. A besos. Pero cuando se casó, cuando tuvo el papel en la mano, ni siquiera había pasado la ceremonia religiosa, solamente con el papel en la mano, dijo, ya eres mi esposa y te sujetas a mí. Y entonces la quería someter, pues casi a latigazos, ¿verdad? Pero también vemos que de alguna de las maneras, cuando ella se acercaba y decía, ¿qué pasó con los besos que me dabas? ¿Qué pasó con aquello con lo que me enamorabas? Él le dijo, apártate de mí, me vas a hostigar, nos vamos a cansar de tanto beso. ¿Cómo? Pero si tú eras el que me enamoraba así. Por favor, déjame en paz, le dijo él. ¿Y sabe qué pasó? Que esa mujer agonizaba día a día hasta llegar al punto de enamorarse del amor. Pero qué maravilla, porque esa mujer al enamorarse del amor se encontró con el amor mismo de Dios. Porque sabes, Dios es amor. Ahavá es la palabra hebrea para amor. El amor que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo da. Ese amor que no es cantancioso, que no tiene envidia. Ese amor que todo lo da. Mujer, pareciera que ese amor no existe, pero tú, mujer, has llegado a sentir algún día este amor. Por tu hijo, tal vez hasta por tu esposo,
porque también la mujer sufre un cambio, una metamorfosis cuando se casa, cuando llega a estar frente al varón y cuando finalmente empieza a sufrir la desilusión de aquel hombre que ya no la abraza, que ya no la mima, que ya no le compra, que ya no la atrae hacia él, sino que literalmente podría ver a todas las demás mujeres menos a ella. Pero mujer, ¿cuánto tú has propiciado también a veces todo esto? Sí, el hombre es carnal a veces por naturaleza, pero la mujer es corazón por naturaleza. Mujer, y cuando tú estás sufriendo por ese amor que ya no se te da, ese amor que te conquistó, ese amor que te llevó a pensar que tú eras la ayuda idónea para él, quiero decirte que es real que tú seas aquella mujer que Dios tenía para ese hombre, que Dios tenía para haberte puesto a ti frente a él. ¿Sabes, mujer? Cuando el Eterno te hizo, no pensó que tú ibas a decidir que no ibas a dejar que Él obrara en ti. Sin embargo, cuando dejas de poner al Eterno como alguien que fuera realmente la persona que quisiera estar contigo, cuando tienes esos momentos de soledad, tal vez tú te refugias no en Dios, sino en la amiga, la vecina, la compañera de trabajo, y empiezas a chismear y abrir tu boca para declararle la guerra al que está junto a ti. Vamos a ir a un corte y regresamos. Vamos a dejarte con esta reflexión para que cuando regresemos retomemos el momento en que tú le declaras la guerra a tu propio esposo. Que Dios te bendiga. Regresamos. Desde hace ya más de 20 años. Somos una institución no lucrativa que busca que cada vez más niños sonrían y tengan una vida feliz. Atendemos las necesidades de los niños en situaciones de calle y les brindamos el cariño que buscan y las oportunidades que merecen. En Ministerios de Amor, trabajamos por los niños a través de diferentes programas. Estos son niños y niñas de y en la calle. Son pequeños que trabajan y viven en la calle, que se forman en ella y ahí aprenden a sobrevivir. Niños en riesgo. Son chicos que se ven en la necesidad de trabajar en la calle porque sus padres los han convertido en proveedores del gasto familiar o porque en su hogar sufren maltrato físico y o emocional. Cerecitos. Son niños que nacen en los reclusorios y cuyas madres se encuentran cumpliendo una larga sentencia en alguno de los penales de México. En Ministerios de Amor atendemos actualmente a más de 400 niños. Recibimos desde recién nacidos hasta chicos de 15 años de edad. Ellos crecen y se desarrollan con nosotros hasta que con bases sólidas pueden reintegrarse a la sociedad y vivir dignamente. Por lo general, cuando llega este momento, es cuando ellos ya terminaron su licenciatura o aprendieron un oficio a través de carreras técnicas. Tenemos el compromiso y la responsabilidad de formar mujeres y hombres productivos para México. Nosotros no albergamos a niños sin objetivos claros. Todos nuestros niños y jóvenes se encuentran estudiando o realizando alguna actividad cultural o deportiva. Contamos con 9 casas en la República Mexicana, 2 en Monterrey, 1 en Guadalajara, 5 en Cuernavaca y 1 en la Ciudad de México. Las casas se dividen por edad y por sexo. La única casa mixta es la de los bebés. La Casa de la Ciudad de México se encuentra ubicada en Iztapalapa y es la responsable de recibir por primera vez al niño, para después de un proceso de adaptación, ser canalizado a otra de las casas. En cada casa existe un matrimonio responsable y por cada 10 niños hay un tío al cuidado de ellos las 24 horas del día
que funge como tutor. Cabe señalar que Ministerios de Amor no es una institución